de los que estáis aquí ya, ya conocéis la macrobiótica. Esto es una perspectiva un poco científica de lo que ya conocéis, así que espero que os complemente ya la formación e información que tenéis y las prácticas que tenéis en la macrobiótica. Bien, pues voy a compartir pantalla aquí. Bueno, yo sobre todo lo que me gustaría es que esto fuera participativo. No voy a hacerlo muy largo porque realmente me interesa mucho más vuestras preguntas en fin, que alargarme yo con cosas que a lo mejor nos terminan de interesar demasiado. Este es, como dice el título, o intenta decirlo, porque está como cargando ahora. Este es un estudio de revisión sobre las bases de la dieta macrobiótica y su efecto sobre el cáncer y la diabetes. A ver, por qué hemos hecho este estudio? Lo hemos hecho por un motivo muy sencillo, y es que hasta hoy, hasta el día de hoy, no había ningún artículo de revisión que hablara de la macrobiótica. Es decir, este es el primer artículo que habla de la macrobiótica desde una perspectiva de revisión, ¿de acuerdo? Es el primero del mundo, ¿vale? Esta es la importancia que tiene el artículo. No es, lógicamente, no es una meta-revisión que requiera un gran equipo de investigación. Lo hemos hecho entre el nuevo y flamante doctor Jesús, que es un doctor de nuestra facultad, recién licenciado, y yo. Entonces, el equipo somos dos y con dos personas llegamos hasta donde llegamos y hemos hecho una buena investigación, pero claro, es algo un poco, un artículo un poco más, digamos así, sencillo, pero eso sí, con la gran novedad de ser el primer artículo de revisión. Este proyecto ha sido financiado por el SINDE, también con la ayuda del Instituto ISAIN, ambas instituciones nos han ayudado un montón desde el principio hasta el fin para hacer este proyecto, y tanto en lo económico como en información. Y hemos conseguido, pues, como os he comentado, una publicación, el primer review, el primer artículo de revisión en el mundo, y además en la revista, pues, que está en Scopus, con lo cual tiene su valor, tiene su importancia y tiene su potencia, ¿de acuerdo? El título es el que veis aquí, de Macrobiotic Diet, Basic Principles and Effect on Cancer and Diabetes. Está publicada en el Journal of Chinese Medicine, una revista que, aunque es de medicina china, su editor es inglés, ¿vale? La metodología, bueno, el artículo, como vais a ver, tiene dos partes. Uno es asentar las bases de lo que es la alimentación macrobiótica para que cuando una persona lea un poco el artículo de revisión sepa de qué estamos hablando, y para ello, pues básicamente nos hemos basado en toneladas de libros sobre macrobiótica que ya llevo muchos años leyendo, y es decir, ya tenía un gran trabajo previo hecho, y después hemos hecho una búsqueda pues con PubMed y EBSCO y demás sobre artículos de investigación publicados sobre la macrobiótica y su efecto sobre el cáncer y la diabetes, y también de consejos dietéticos nutricionales actuales para pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque, como veréis, me ha resultado muy sencillo encontrar trabajos de investigación sobre el efecto de la alimentación macrobiótica sobre la diabetes, pero trabajos de investigación sobre el efecto de la macrobiótica sobre el cáncer no hay. Entonces, como no hay, ¿qué es lo que yo he hecho? Conociendo todos los postulados de la alimentación macrobiótica, he comparado con una búsqueda gigante de artículos científicos que hablen de nutrición sobre el cáncer, es decir, qué alimentos ayudan a combatir el cáncer, a prevenirlo, o qué alimentos eh, predisponen a tener cáncer, y entonces lo he comparado con los postulados principales de la alimentación macrobiótica para ver si va bien encaminada o no. ¿De acuerdo? Porque aunque es un estudio milenario, está muy poco, muy poco, muy poco, muy poco estudiado, muy poco. Los términos de búsqueda incluyeron las palabras dieta macrobiótica, enfermedad crónica, cáncer y diabetes, y se incluyeron artículos de investigación, de investigaciones empíricas originales escritas sobre todo en inglés y en algún caso también en catalán, español y alemán, ¿vale? También hay algunos artículos en alemán. Entonces, la primera parte es la introducción a la macrobiótica. Aquí no me gusta leer mucho, pero este párrafo no únicamente sienta las bases de lo que es la alimentación macrobiótica, es ni más ni menos el párrafo que sienta las bases de lo que es la medicina oriental. Es un párrafo tan potente, es tan impresionante y tan potente, que es con lo que empezamos algunas de las clases de antropología médica.
porque este párrafo es, si tuviera que resumir lo que es la medicina oriental en un párrafo, este es el párrafo. Y este párrafo está escrito en el Juan Di Neijing, que es ni más ni menos el libro más antiguo que se conserva sobre medicina oriental, que tiene, como veis ahí, tiene casi 5.000 años de antigüedad. Es decir, esto está escrito hace casi 5.000 años de antigüedad. Y ahí el médico de la corte le dice al emperador el siguiente, porque le pregunta por qué habían sociedades que vivían 120 años sin morir y además sin envejecer apenas. Es decir, se conservaban en forma hasta casi los 120 años y a los 120 años pues morían tranquilamente sin enfermedades, ¿no? Y el médico le dice lo siguiente, vivían tanto tiempo sin signos de debilidad en sus movimientos porque conocían la manera adecuada de vivir, observaban la pauta de yin y yang y se mantenían en armonía con los signos numéricos y además comían y bebían con moderación y vivían sus existencias dentro de unas pautas regular sin excesos y abusos. Mirad, aquí hay un tema que es crucial para entender la medicina oriental, que muy poca gente entiende, pero también para entender la macrobiótica, porque la macrobiótica es la base de la medicina oriental, es el alimento como medicina. Esta clave es el tema de los signos numéricos. Hay una vinculación directa entre astrología, macrobiótica y medicina oriental. Es decir, la raíz fundamental de la medicina oriental y de la macrobiótica tiene que ver también con la astrología. Esta parte no la he incluido en el estudio porque eso ya estudiarlo es imposible, al menos ahora. Tampoco la he incluido en las diapositivas, pero para la gente que quiere profundizar en la macrobiótica, la quiere entender muy bien, tiene que llegar a este punto y es cuando las cosas se vuelven bastante mágicas. El difusor de la macrobiótica fue Yoshio Osawa, su nombre japonés es Nyoichi Sakurazawa, que es un señor que a finales del siglo XX, cuando en Japón, del siglo XIX, perdón, nació a finales del siglo XIX, cuando en Japón empezaron a entrar los alimentos europeos, el arroz blanco, los lácteos, dulces y demás, empezaron la gente a morir aumentó mucho la tasa de mortalidad por enfermedades, especialmente tuberculosis. Y a este señor se le murió prácticamente toda la familia de tuberculosis y él también estuvo eh, gravemente enfermo. Le diagnosticaron como enfermo terminal. Entonces él, para intentar salvarse, se metió en la biblioteca japonesa y estudió el libro de método natural de Dr. Sagen Ishizuka y empezó a curarse, empezó a curarse hasta el punto de que se sanó y creó una escuela y sus estudios, que ya se basaban en este método natural, los acuñó con el nombre de macrobiótica, que viene del Tratado para prolongar la vida humana del doctor Christoph Wilhelm Hufland, que es un doctor alemán. La macrobiótica se sienta en el principio del yin y el yang, es decir, todo en este universo está polarizado con dos fuerzas, la expansiva que es yin y la contractiva que es yang, y a partir de aquí intuitivamente podemos expandir la comprensión del yin y el yang, porque si yin es expansivo, pues por ejemplo, lo grande tiene que ser yin, ¿de acuerdo? Lo húmedo, porque lo húmedo se expande, tiene que ser yin. Como lo húmedo es yin, la noche tiene que ser yin, porque con la noche hay humedad. Lo blando también tiene que ser yin y por tanto lo femenino tiene que ser yin. Es decir, es totalmente intuitivo y yang es lo contrario. Cuando yin y yang están en equilibrio, están en armonía, el equilibrio entre los polos opuestos genera la perfección y la armonía. Salirse a los extremos genera la desarmonía, genera enfermedades, desgracias, odio, crimen, enfermedades físicas y mentales y demás. ¿Vale? Este sería un resumen, tanto de la medicina oriental, insisto, como de la macrobiótica. Por tanto, la macrobiótica en sí es el yin y yang, pero también es, y esto es muy importante, saber comer proporcionalmente, es decir, saber qué proporción es la proporción correcta de alimentos para tener todos los ingredientes que necesitamos en nuestra dieta. Es decir, no solo es comer la proporción correcta de alimentos, es también, esto es muy importante, es también comerlos en equilibrio yin y yang. Y este equilibrio yin y yang no es solamente dentro del plato, sino que también es en el contexto del clima en el que estamos. Porque, por ejemplo, cuando el clima es extremadamente yin, extremadamente frío, como en la Siberia, hay que comer comida extremadamente yang, como es la carne, para equilibrar, ¿de acuerdo? Es decir, la macrobiótica no es vegana, como la gente cree. De hecho, aquí tenéis una tabla para tener un ejemplo
y veréis que cataloga los alimentos según yin y yang, pero no los juzga, es decir, no juzga los alimentos. En los extremos yang están las carnes, en los extremos yin está la fruta, los jugos, los dulces, las drogas, medicamentos y demás. Nosotros, tanto los que estáis en Ecuador como los que estamos en España ahora mismo, estamos en un clima más o menos templado. Aquí hace un puntito más de frío en invierno, un puntito más de calor en verano, pero no es algo excesivo. Y aquí nuestra alimentación no puede irse a un extremo ni al otro. Debería de estar más entre yin y yangs intermedios y sobre todo comidas equilibrantes como legumbres, cereales y semillas. Es decir, aquí tanto en Ecuador como en España, pues la dieta básicamente debería de basarse sobre todo en cereales, legumbres y semillas, sobre todo, sin irnos a los extremos. Claro, uno puede pensar, si yo como un extremo, pues como el otro y lo equilibro. Y así puedo comerme un chuletón y luego a cambio me puedo tomar pues un vaso de vino y demás. Sí, lo que pasa es que tú vas a estar súper polarizado, es decir, tu péndulo se volverá loco yendo de un extremo al otro y no permanecerás casi en el centro, con lo cual no permanecerás casi equilibrado y cosecharás enfermedades de ambos extremos. La forma de cocer también puede yanguinizar los alimentos, a más calor más yang o yinizarlos, a más frío, a más prensado, a más triturado, más yin, ¿vale? Hay grandes tablas de catalogaciones de excesos de yin y de yang en enfermedades y también en síntomas. Hay síntomas yin y hay enfermedades yin, hay síntomas yang y hay enfermedades yang que son muy intuitivas. Por ejemplo, si tomamos mucho azúcar, que es yin, ¿qué nos puede ocurrir? Pues diabetes, por ejemplo, hongos como la cándida, etcétera. Si comemos mucha carne, que es extremo yang, ¿qué nos puede ocurrir? Es muy intuitivo. Úlceras, presión sanguínea alta, fiebres, inflamaciones y demás. La macrobiótica huye de hacer tablas de proporciones porque para cada persona, digámoslo así, hay una dieta específica, ¿no? Pero hay tablas aproximadas que cataloga desde las 7 hasta la -3. No voy a entrar con detalle con ellas, es desde lo más estricto hasta lo más relajado, pero muy importante entender, y esto lo resalto mucho en mi artículo, que no hay una dieta general para toda la población, sino que hay una dieta específica que es saludable para cada persona en cada momento de su vida. Es decir, no es lo mismo un hombre de 80 años que un niño de 5, como es obvio. No es lo mismo un hombre de 30, pero que trabaje en la construcción, que un hombre de 30 que trabaje en la oficina. Tampoco es lo mismo un hombre que una mujer. Los requisitos alimentarios son también diferentes, con lo cual al final la dieta es totalmente individual. Pero hay aproximaciones para tener más o menos un calibraje de lo que podría ser una dieta estándar, la más utilizada en el mundo, especialmente en climas como el vuestro y el nuestro. Podríamos decir que sería más o menos esta: un 50% de cereales integrales no procesados. Eh, Cereales integrales no procesados significa no arroz blanco, significa arroz integral, ¿vale? Evidentemente la quinoa, el trigo en grano, la avena en grano, la cebada, centeno, la espelta, el trigo camut, el trigo sarraceno, el trigo bulgur, etcétera. El maíz, como dicen en Ecuador también, que en Ecuador hay muchas variedades de maíz, mote, choclos, etcétera. Un 10% de proteína especialmente vegetal, y si no en forma de pescado o de marisco de mar, un 30% más o menos de vegetales, y un 10% variado que incluye sopas, especialmente sopa de miso, fermentados naturales para tener vitamina B12 y algas. Como dice aquí también, hay que evitar tomar algunas verduras como solanáceas porque tienen solanina, ¿de acuerdo? Comida procesada también hay que evitarla, condimentos artificiales, aceites de baja calidad, evidentemente drogas, alcohol y tabaco, etcétera. Y hábitos saludables, pues ejercicio físico, meditar, caminar descalzo cuando no hace mucho frío, o sea, vestir ropa natural, evitar excitantes, evitar jugos, etcétera. Bueno, hay mucho más, esto es gigante, es decir, la macrobiótica son mínimo 3 años en España para estudiarla. Esto es un resumen para el artículo para que la gente tenga una idea de lo que es. Dicho esto, vamos a los resultados.
que voy a ser también lo más escueto posible. Digamos que para comparar con algo hemos comparado la dieta que hemos visto, la que yo llamo dieta macrobiótica estándar, con las recomendaciones nutricionales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y es equiparable a lo que este departamento dice que es una dieta saludable. Es decir, la dieta macrobiótica, según el USDA, sería una dieta saludable. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos al detalle. Vamos al detalle porque se ha visto que los niños veganos, hablo de veganos, ¿de acuerdo? En este caso no estoy hablando de macrobióticos, hablo de veganos porque en la alimentación macrobiótica a los niños y bebés les recetan veganismo, pero un veganismo muy equilibrado y balanceado. Luego ya, pasados los 4 o 5 años, ya sí que les receta pues si quieren comer pescado y demás. En climas templados, hablo de climas templados, insisto, si fueran de la Siberia, pues tendrían que comer carne. Entonces, yo para comparar con niños pequeños he comparado con lo que se sabía de niños veganos. Y sí que se ha visto que los niños veganos tienen un desarrollo, un crecimiento menor que el promedio, seguramente porque no toman productos lácteos, porque se ha visto que cuando se les da productos lácteos, sí que crecen un poco más. Entonces, eh, si alguien sigue los requisitos nutricionales para una dieta macrobiótica, o sea, si alguien sigue la dieta macrobiótica para bebés, que hay muy poca información, insisto, hay muy poca información para bebés, tiene que ir muy en cuidado con el calcio, ¿de acuerdo? Según este estudio, ¿vale? Luego hablaré un poco más de todo esto en la parte de discusión. En jóvenes macrobióticos se ha visto que todos tienen un peso correcto. En el artículo están todas las referencias, están todos los links, todas las referencias y demás. Eh, la ingesta energética se sitúa entre el 70% de lo recomendado, pero aún así se ha visto que están bien los jóvenes macrobióticos. En adultos se ha visto que hay una reducción significativa de la presión arterial media y de factores de riesgo relacionados con enfermedades cardiovasculares, ¿de acuerdo? Es decir, son menos propensos a enfermedades cardiovasculares debidas, pues, sobre todo a lípidos de mala calidad, exceso de grasas y demás. Eh, Haciendo un estudio amplio sobre las diferentes dietas macrobióticas, hemos visto que varían entre 1.200 a 1.800 kilocalorías por individuo adulto, que es un poquito menos de lo que sugiere la USDA, ¿de acuerdo? En cuanto a vitaminas, no se ha visto deficiencias entre adultos en la vitamina A y E, pero sí que se ha visto un poco de deficiencia en niños macrobióticos en la vitamina D, ¿de acuerdo? En cuanto a la B12, se ha visto que hay un consumo correcto en niños, pero hay niveles bajos en el suero en niños lactantes de madres macrobióticas, es decir, las mamás macrobióticas en su leche tienen poca B12, ¿de acuerdo? En adultos se ha visto que hay un consumo bajo, pero sin embargo hay un consumo normal de B12 en el suero, en el suero de adultos, ¿de acuerdo? Estoy hablando de adultos. Se han visto niveles bajos en adultos de niacina y riboflavina, pero niveles altos de ácido ascórbico y tiamina. En cobalamina, esto deficiencias funcionales en lactantes de madres macrobióticas. He visto un poco de falta de cobalamina. Se han visto en adultos índices normales de calcio en la sangre, insisto, en adultos. También se han visto algunos casos de hipocalcemia en algunos adultos macrobióticos, en algunos, y también de raquitismo en niños, ¿de acuerdo? En cuanto al hierro, se ha visto que los consumos están dentro de los parámetros recomendados. Además, en veganos, ahora hablo de veganos, he visto que el hierro está más biodisponible, pero se ha visto una capacidad de unión del hierro baja y algunos niños con anemia, ¿de acuerdo? La ingesta de zinc se ha visto por debajo de los parámetros recomendados, pero el fósforo, el yodo, el cobre y el magnesio se ha visto en los niveles recomendados. En adolescentes se ha visto un bajo índice de contenido mineral en los huesos en general, en adolescentes macrobióticos, y en mujeres macrobióticas lactantes se han visto niveles menores de vitamina B12, calcio y magnesio en la leche materna respecto a la población normal. Ya he terminado la parte general del estudio general de la macrobiótica y de los estudios de alimentación generales sobre la macrobiótica. Solo quedan dos cosas.
macrobiótica y diabetes, que la vamos a ver rápidamente ahora, y macrobiótica y cáncer, y ya está. Entonces, macrobiótica y diabetes, se han hecho varios proyectos de investigación potentes, tanto en Cuba como en China, como en Italia, donde se les ha aplicado a pacientes de diabetes mellitus 2, se les ha aplicado una dieta macrobiótica que se llama la MAPI-2, donde se ha visto, donde en esta dieta lo que hacen es darles proporciones de 70% de carbohidratos complejos, 18% de grasas de alta calidad y 12% de proteínas. Entonces, lo que se ha visto, esto ya se ha visto que hay, pues eso, hay una reducción significativa de niveles séricos de glucosa, colesterol, triglicéridos, urea y de riesgo cardiovascular, independientemente del consumo o no de medicamentos hipoglucémicos, ¿de acuerdo? Con lo cual, está claro que esta dieta, la dieta MAPI-2, que es una variante de la dieta estándar macrobiótica, se ha visto que es una dieta funcional para tratar a los pacientes con diabetes mellitus 2, ¿vale? Es decir, sí que ya sabemos que sí que sirve para pacientes de diabetes mellitus 2. Como dije antes, no hay estudios sobre alimentación macrobiótica y cáncer. Entonces, lo que he tenido que hacer es comparar estudios de alimentación sobre el cáncer con los postulados de la alimentación macrobiótica. Y he visto, hemos puesto unos pocos artículos, pero habríamos podido poner muchos más. Lo que pasa es que los artículos de revisión ya sabéis que tienen unos límites y hemos tenido que parar. Pero básicamente la idea general es que la macrobiótica es excelente. Con lo que hoy sabemos, es excelente para combatir el cáncer. Es decir, es excelente para ayudar a combatir el cáncer. No sabemos científicamente si puede curarlo o no, pero sí que podemos decir que puede ayudar mucho a combatir el cáncer y prevenirlo y combatirlo. Hay estudios que demuestran que las algas que se recetan en macrobiótica ayudan a tratar cánceres del sistema digestivo, renal y cardiovascular. El shiitake, que también se toma bastante macrobiótica, inhibe el crecimiento de sarcomas. Que comer cereales integrales en grano hace decrecer la mortalidad en pacientes de cáncer. Por el contrario, la carne, que no se sugiere en nuestra área climática, ya sabemos que está relacionada con muchos tipos de cáncer, cáncer de ovárico, cáncer de útero, cáncer, en fin, de pulmón, de endometrio y demás, de páncreas y demás. La fruta que en macrobiótica se restringe muchísimo se la relaciona también con el cáncer de cervix. El consumo de lácteos está relacionado con que es macrobiótica, pues no está sugerido, está relacionado con el cáncer de ovárico y de próstata. Y la alimentación moderada también se ha visto que reduce la proliferación del epitelio colorectal. Entonces, digámoslo así, la alimentación macrobiótica puede ser muy sugerible para evitar el cáncer, para evitar tener el cáncer o para ayudar a combatirlo. Perdona que tengo. Disculpad. Entonces, voy a las conclusiones y aquí ya lanzamos preguntas. Ya sabemos que la dieta macrobiótica pues sí que es sugerible para la diabetes, esto ya lo sabemos. Ya sabemos que la dieta macrobiótica puede ser excelente para prevenir el cáncer y para ayudar a combatirlo. Hay que ir en cuidado con el tema de vitaminas y minerales. Y esto lo quiero expandir un poco más porque llevo muchos años ya con la alimentación macrobiótica, asesorando a muchísima gente, formando a muchísima gente. Y tengo que decir que en mi experiencia, la mayoría de la gente que hace es decir, coge lo sencillo de la macrobiótica, pero no profundiza. Por ejemplo, para niños, si no se les va a dar a los bebés o a los niños ningún tipo de lácteo, no podemos coger cualquier tipo de verdura. Tenemos que seleccionar verduras como el brócoli, por ejemplo, o las setas que tengan altos niveles de calcio. Estas cosas realmente la mayoría de los macrobióticos que yo conozco no las tienen en cuenta, igual como algún suplemento a lo mejor en adulto, por ejemplo, de vitamina B12, tomar las verduras que tengan específicamente los minerales que más necesitemos o que menos se puedan proveer por la macrobiótica, es decir, ir muy en cuidado a la hora de seleccionar los vegetales
puede ser la clave para evitar las enfermedades, sobre todo vinculadas con niños y adolescentes relacionadas con una alimentación macrobiótica especialmente vegana. Insisto, macrobiótica vegana, ¿de acuerdo? Porque, vuelvo a repetir, los estudios se han hecho sobre todo en poblaciones macrobióticas veganas, pero la macrobiótica en nuestra área climática sí que sugiere tomar de vez en cuando pescado, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en casa comemos pescado. Tenemos una bebita de 18 meses y le damos todos los días un poquito de yogur de cabra, específicamente de cabra. Un poquito todos los días por el calcio. Y en la crema que yo le hago, sí que le meto brócoli. Y además, la crema está hecha principalmente con lenteja roja, que es la mejor para bebés, porque tiene un alto nivel de hierro. Entonces, no es únicamente entender las proporciones, hay que también ir muy en cuidado a la hora de seleccionar los minerales y las vitaminas. Esto por una parte. Y por otra, hay también que ser justo con lo siguiente. Eh, y es que aunque puedan haber algunas carencias, porque la macrobiótica es muy extensa y saberla muy bien, muy bien, muy bien requiere mucho estudio, es verdad que la gente que toma una alimentación moderna está mucho peor. Está mucho peor. Es decir, entre una alimentación que a lo mejor puede tener alguna carencia si no te la conoces muy bien o una alimentación moderna, está clarísimo que la alimentación macrobiótica es mucho más saludable. Esto lo digo por experiencia, lo digo por los estudios que hay y lo digo porque, en fin, todos sabemos cómo están los índices de cáncer, enfermedades coronarias, diabetes y demás. ¿Vale? Y, y yo creo que voy a parar aquí. Creo que voy a parar aquí, dejo de compartir y me dejo para vuestras... Dejo de compartir. A ver cómo dejo de compartir de aquí. Comparto, no sé si pantalla, no sé si puedo, no sé cómo dejar de compartir, la verdad. No me parece la opción. En la No parte me de parece arriba arriba. hay una cosita roja que dice dejar de compartir. Ah, vale, 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 vale. Vale, gracias. Pues nada, esto lo dicho, que muchas gracias por escucharme. Espero que lo he hecho tan rápido como he podido para que tengáis tiempo para preguntar. Entonces, nada, ahora estoy para vosotros, para que me preguntéis. Por favor, si tenemos alguna pregunta para nuestro expositor. No, me ha quedado muy claro a mí, así que muy bien. Genial, muchas gracias. Si no hay Hola, preguntas, solo... Sí, adelante, ¿qué Juan Luis. tal? ¿Cómo estás, Miquel? Bueno, yo la verdad que gratamente complacido con escuchar ya los resultados de este proceso de investigación que han realizado con Jesús a través del Instituto de Investigación en Salud Integral, ¿no? Son esfuerzos que hace la universidad a través de docentes, investigadores como tú, para tratar temas tan trascendentes, de tanta importancia como el que nos ha reunido en esta tarde, ¿no? Esto será tema de conversación también con nuestros estudiantes de grado en la carrera de medicina. Y bueno, una curiosidad a título personal que yo tengo sobre esta opción de alimentación apropiada es que no sé si lo han visto ustedes desde el punto de vista de qué tan accesibles son los productos de dieta macrobiótica para la población, en este caso la población ecuatoriana, y no solamente en cuanto a la posibilidad de tener el acceso directo a los alimentos, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? Porque en algún momento, pues, es más, he compartido contigo esta dieta y he visto que son dátiles, que son alimentos que de una u otra forma en ciertas ocasiones suelen resultar poco accesibles, ya sea por la no disponibilidad o por su costo, ¿no? No sé si han analizado un poquito aquello. Gracias, Juan Luis. Es una pregunta muy importante y además es una pregunta que mucha gente hace y la gente tiene mucho interés en saberla por motivos obvios. Veamos, la alimentación macrobiótica partió mal, empezó mal por ahí. ¿Por qué empezó mal? Porque empezó a divulgarse por el mundo como una alimentación basada en los alimentos que hay en Japón. Pero nosotros, en España, o vosotros, en Ecuador,
tenemos una fuente de alimentos. Entonces, los primeros macrobióticos empezaron mal importando alimentos de Japón para cumplir a rajatabla la alimentación macrobiótica. Muchos empezamos a recoger los principios en los que se basa al adaptarlos a nuestros alimentos. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en Casa en la Cocina tengo un libro grande de alimentación mediterránea, aquí tenemos mucha buena, y hago arroces al horno, hago paellas, hago comida típica de aquí con alimentos que sean, por ejemplo, en lugar de utilizar el arroz blanco, utilizo el arroz integral, ¿de acuerdo? Entonces, se puede hacer con los alimentos de aquí, se puede hacer con los alimentos de allí. He vivido 5 años en Ecuador y he comido macrobiótica hasta en la selva. Eso sí, en la selva me tuve que traer el arroz integral, pero en la selva, con el arroz integral, más los vegetales que hay por allí, más el pescado que cogen del río, yo estaba bien alimentado. Yo solo traje a la selva arroz integral, solo arroz integral. Todo lo otro ya estaba allí, ya estaba en la selva, ¿no? Entonces, se puede hacer con los elementos que hay en Ecuador, con los que hay en España, es fácil hacer una alimentación macrobiótica cuando se entienden los principios y uno los adapta a las comidas que hay aquí, a las comidas que hay allá. En cuanto al precio, hay una trampa ahí y me explicaré. Es verdad que el arroz integral ecológico, por ejemplo, es más caro que el arroz integral no ecológico. En Supermaxi hay arroz integral, por ejemplo, pero no es ecológico. Es más barato que el que uno puede encontrar en una herboristería. Esto es verdad. Es decir, el ecológico es más caro, ¿vale? Esto es verdad. Pero luego, si uno hace una dieta, digamos, humilde en la macrobiótica a base de legumbres, vegetales y arroz, al final le sale muy barato porque las legumbres, aunque sean ecológicas, las legumbres son baratísimas. Yo me iba al mercado de Balandra, por ejemplo, ahí en Ceibos, o a Urdesa, a María Market. En Urdesa hay varias tiendas ecológicas y las legumbres, aunque sean más caras por ser ecológicas, son mucho más baratas que la carne, por ejemplo, o que la comida procesada, que la comida chatarra que venden en supermercados. Entonces, es verdad que lo ecológico es más caro, es verdad, pero uno puede hacer una dieta macrobiótica humilde con legumbres, arroz integral y vegetales, que al final le va a salir más barata que la dieta moderna, porque la dieta moderna incluye lácteos y carnes y dulces que encarecen mucho el precio final. Y luego, además de eso, uno luego va a ahorrar mucho medicamentos, porque realmente casi nunca caes enfermo. El otro día pasé yo la gripe A, en un día la pasé, la gripe A, en un día. Mis padres estuvieron 2 semanas cogidos. Entonces, mi mujer le costó un poco más porque es paciente de Crohn, pero mi mujer ha estado durante 3 años sin tomar medicamento para el Crohn, gracias a la alimentación macrobiótica. Luego recayó por un tema de estrés. Entonces, uno ahorra también en la parte de salud y en ir al doctor, en ir al médico y demás. Gracias. No, a ti es una pregunta súper potente, es que es la que más preguntan. También quiero decir una cosa que se me quedó en el tintero cuando expliqué la ayuda que hemos recibido de ISAIN y la ayuda que hemos recibido también del SINDE. Quiero hacer énfasis en una cosa que ya se le ha hecho muchas veces a la gente del grupo de macrobiótica, porque tengo un grupo de macrobiótica que hay más de 70 personas y hay doctores en medicina, hay doctores en terapias tradicionales, hay estudiantes de medicina y hay gente también que le gusta todo esto. Veamos, hay que aplaudir a nuestra facultad porque no son muchas las universidades que apuestan por estudiar científicamente terapias que no son occidentales. Es decir, nuestra facultad esto lo hace sin pestañear, no le cuesta nada, al contrario, ha sido toda una ayuda a nuestro proyecto y esto no ocurre en todos los lugares. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿tú estás estudiando todo esto desde la Facultad de Medicina? Y le digo, sí, sí, porque allí hay una apertura a otros tipos de terapias, es decir, no es únicamente lo que ya sabemos, que es la medicina occidental, hay una apertura y esto es de aplaudir, ¿eh? Estimado Miguel, hola, Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿qué tal Miguel? Qué gusto verte. Bueno, felicitaciones, siempre es, siguiéndote tus trabajos, es el área en la que has desarrollado muy bien y te felicito. Mira, Muchas gracias, compañero. yo creo que en los últimos años las contribuciones de las investigaciones en el área de salud adecuada, buena salud, buena alimentación, digamos, una adecuada alimentación,
y el tema de la actividad física. Creo que los dos áreas han contribuido muchísimo para tener unos enfoques diferentes a- al estado de bienestar, de salud de la población, que supera todo ese enfoque basado solo en medicamentos o vías que van a la cirugía, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que reconocer esos avances y la contribución de lo tuyo me parece interesante. Ahora, lo que yo le veo es que requiere cierto enfoque o cierto estilos de vida, porque hay que tener compromiso, porque no es una dieta que uno la puede comprar, sino que preparar, o sea, tiene que tener eh, un, un enfoque de un estilo de vida, o sea, no solo en la alimentación como tal, sino una concepción de la vida. Creo que todas esas cosas contribuyen. Y el comentario es, no, lastimosamente no te escuché al comienzo por problemas de conexión. Entiendo que hiciste un estudio de una especie de metaanálisis, revisión bibliográfica. Eh, ¿Podrías recordarnos las principales fuentes que consultaste? Gracias. Sí, claro, Ricardo, muchas gracias a ti. A ver, vayamos por partes. Como tú dices, mirad, hay una cosa que, a ver, tú eres un profesional de salud pública, ¿de acuerdo? Y tú manejas una enorme cantidad de datos. Contigo ya hemos conseguido hacer 2 publicaciones en revistas indexadas en Scopus de calidad eh, sobre salud pública. Una sobre, en fin, sobre el terremoto y el sistema de salud pública ecuatoriano y otra sobre el COVID. Bueno, eh, Así es, así fíjate, es. fíjate, fíjate, porque aquí vamos al meollo, vamos al punto al que yo quiero llevar todo esto. Fíjate, al final estamos hablando de salud poblacional, ¿de acuerdo? Estamos hablando de impactar en la población para que la salud de la población mejore. La salud pública lo hace por muchos canales, por muchas vías. Acceso a los medicamentos, acceso al sistema sanitario, eh, reconocer e investigar los problemas sanitarios de las zonas y de las etnias concretas de zonas específicas y demás. Muy bien. Pero el otro punto, que es el que nos falta a los occidentales y que es parte de la raíz fundamental de la medicina oriental, se le llama el tercer nivel de tratamiento. El tercer nivel de tratamiento es el educacional. A ver, no es que no haya una educación desde la salud pública para mejorar hábitos que hagan que las personas tengan unos hábitos más saludables. Sí, eso es verdad, esto se hace en salud pública, pero hay que educar, es importante, es imprescindible educar a la población para que entienda cómo se vive saludablemente más allá de lo que es el agua, hervirla, si el agua no se sabe si es potable o no hervirla, más allá de ser higiénico a la hora de manipular los alimentos, más allá de tal, de cuestiones más superficiales, hay que desde la profundidad hacer llegar a la gente el entendimiento de lo que es una dieta equilibrada y armónica y de la importancia que tiene cocinar en casa los alimentos y tomarlos en casa que sean de fuente natural y ecológica libres de pesticidas. Esto es imprescindible, porque fíjate, y tú lo sabes, y lo sabes mejor que nadie, seguramente el que más lo sabe de aquí eres tú. Fíjate cómo están los índices hoy en día de enfermedades, no únicamente eh, cardiovasculares, no únicamente diabetes, no únicamente enfermedades renales, que cada vez hay más, sino también enfermedades mentales. Es decir, todo va en el mismo pack. Cada vez hay más y 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 más virus y más pandemias y más epidemias y más virus. Es decir, estamos yendo por un mal camino. Cada vez tenemos más medicamentos químicos y al mismo tiempo más enfermedades y más enfermos. Claro, podemos decir, no, pero es que la gente hoy en día se mueve mucho, coge aviones, se va de aquí para allá, es verdad. Esto es verdad. Pero sin embargo, las enfermedades crónicas cada vez están más al aumento, al alza. Y las enfermedades mentales también. Entonces, este giro de 180 grados en la humanidad tiene que darse. Y es preciso que se dé. Tiene que llegar un momento en que empecemos ya desde las instituciones a promover lo que son hábitos de vida saludables, de verdad, profundamente saludables, y una alimentación saludable, y volver a la ancestralidad y a las raíces fundamentales de lo que es la alimentación saludable en casa. Porque si no,
el camino contrario sabemos a dónde nos está llevando. Y lo digo porque además yo aquí en casa trato con medicina tradicional americana y también con alimentación macrobiótica a pacientes de todo tipo, desde trastornos mentales hasta terminales de cáncer, diabéticos y demás. Y me llega mucha gente y cada vez más joven que está destrozada, totalmente destrozada y lo tienen todo. Tienen una vida con una familia que tiene dinero, en un ambiente más o menos limpio, sin contaminación y sin embargo tienen la mente y el cuerpo destrozados. Entonces esto tenemos que hacer un giro gigante en esto desde la salud pública y empezar a tomar ya riendas en el asunto. Luego, el tema de qué tipo de investigación hemos hecho, para no alargarme, porque lo hemos explicado en el vídeo, básicamente hemos visto, primero, para explicar las bases de la alimentación macrobiótica, nos hemos basado en muchos libros, libros y libros y libros y libros y libros y libros, para hacer un resumen escueto de los postulados de la alimentación macrobiótica. Y luego, sobre la alimentación macrobiótica, hemos visto los pilares fundamentales y hemos hecho un estudio nutricional, es decir, que se sabe que hay investigado ya, que hay ya investigado sobre personas macrobióticas de diferentes edades, qué resultados son obtenidos nutricionales de los análisis clínicos de estas personas de diferentes edades. Luego, para la diabetes, hemos visto ya estudios de investigación que han trabajado la diabetes desde una alimentación macrobiótica y los resultados han sido positivos. Y luego para el cáncer hemos comparado los postulados de la alimentación macrobiótica con los alimentos que por una parte promueven el cáncer y por otra promueven el no tener el cáncer y por otra que ayudan a combatir el cáncer. Y hemos visto que hay una coincidencia perfecta, es decir, la alimentación macrobiótica coincide plenamente con un tipo de alimentación que puede ayudar a prevenir y a combatir el cáncer. ¿Vale? Ricardo, no sé si ¿es esto lo que querías saber? Ah, y una pregunta, hay preguntas aquí, perdonad, por escrito. David Pérez. ¿Cuáles serían las diferencias más notables dentro de la macrobiótica de una alimentación para una persona estándar con respecto a una persona con diabetes y cáncer? Vale. Pues David, si te digo la verdad, ninguna. Ninguna. Porque la dieta que han probado, la MAPI-2, es verdad que es un poco más estricta, tiene un poco más de carbohidratos, porque la dieta macrobiótica estándar sugiere entre el 50 y 60% de carbohidratos complejos, es decir, arroz integral, básicamente, sobre todo. Pero esta les dan un 70%. Es un pelín más estricta, pero ya está. Básicamente es la misma. De hecho, con la gente que ha venido aquí con diabetes, yo les he sugerido una dieta estándar. No les he hecho una dieta adrede para diabéticos. Les he sugerido una dieta estándar y, oye, les ha mejorado muchísimo los índices glucémicos. Claro, muchos van con el miedo, ¿no? Y tengo que comer carbohidratos, yo que soy diabético, entonces les explico que los carbohidratos integrales, cuando se comen en su forma integral orgánica, el azúcar se libera poco a poco al torrente sanguíneo sin que haya grandes excesos de azúcar en la sangre, con lo cual no fastidiamos el páncreas. El arroz blanco, el azúcar se libera más rápido, sube más el pico de azúcar, pero además tiene otra trampa y es que el arroz blanco no tiene la cáscara. La cáscara que se ha salvado tiene una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes y además fibra. Entonces, cuando tú comes arroz blanco, comes mayor proporción de azúcar y menor proporción de todo lo otro. Y además estás menos alimentado porque no tienes los minerales, no tienes las vitaminas y no tienes los antioxidantes que hay en la cáscara, con lo cual vas a necesitar más cantidad. Y al comer más cantidad de arroz blanco, ¿qué ocurre? Que tomas más azúcar todavía. Y luego, como ese azúcar sube rápido, luego baja rápido y luego tienes un arrebato de hambre a las 2 o 3 horas. Y la gente que no es macrobiótica suele merendar, suele comer 5 veces al día o suele picar entre horas. Nosotros los macrobióticos comemos 2, máximo 3 veces al día y se acabó. Hay un punto de no retorno con respecto a los pacientes que reciben insulina o más allá con diálisis. Miguel, se me fue el audio y te agradezco solamente para agradecerte tu respuesta. Y adelante, muy interesantes tus investigaciones. Saludos. Muchas gracias Ricardo, gracias, un saludo de mi parte. Me alegro mucho de verte por aquí, muchas gracias por venir. Aquí, David, no tengo una respuesta concreta, no tengo ninguna respuesta.
puede que sí que lo haya, porque al final estamos hablando de células beta pancreáticas muertas, ¿vale? Entonces están muertas, están muertas. Puede que sí que lo haya, pero no lo sé. En todos los casos en los que yo he sugerido esta alimentación para gente con diabetes, eh, en todos los casos han mejorado, pero puede que sí que se llegue a un punto de, como dices tú, de no retorno, ¿eh? Pero eso es una especulación mía. No, no, gracias a ti. Estas preguntas son bestiales, bestiales. Hola a todos. Hola, Hola aquí Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javier Uchoguilla de la Universidad Politécnica de Valencia. Primero, antes que nada, felicitarte por la extraordinaria conferencia, me ha resultado interesantísima. Yo, como universitario aquí en Valencia, coincido con lo que has comentado, ¿no? Que estas líneas de investigación que ISAIN, ¿no? y SINDE habéis iniciado allí, no están muy representadas aquí en universidades, al menos en el entorno que yo conozco, y es muy necesario. Creo que harían falta mucho más investigación a este respecto y os felicito, ¿no?, al grupo de investigación y a ti en particular, colaboradores, por iniciar estas tan necesarias investigaciones. Mi curiosidad personal va más en torno a una persona, digamos, normal, estándar. ¿Cuáles son los pasos que tendría que iniciar o seguir para llegar a tener una dieta razonablemente macrobiótica, ¿no?, dentro de los parámetros y limitaciones, ¿no?, de una vida que tú conoces aquí en Valencia? Muchas gracias, Javier. Gracias por venir. Aprovecho para presentarte al jefe de carrera, Juan Luis Aguirre. Javier es profesor de la Politécnica de Valencia de Física Aplicada y para mí es un momento importante este porque con Javier, aunque esto sea un poco del artículo, con Javier hemos hecho ya alguna prueba de investigar lo que hacemos aquí, las terapias que hacemos chamánicas aquí con el REC, que es un generador de números aleatorios. Es un dispositivo que han creado Javier con la ayuda de un informático y vinculados con un doctor también en medicina que se llama Vicente Raez. Este dispositivo lo ha traído aquí a casa, lo hemos probado con una terapia y se han visto resultados. Entonces queremos hacer un estudio de investigación mucho más amplio de chamanismo y física, ¿no?, por llamarlo así, chamanismo y física. Entonces, lo digo esto porque en mi carrera, como tú bien dices, hay un gran interés de expandir el conocimiento, de entender mucho más allá de lo que ya sabemos. Y este experimento que queremos empezar aquí, que es una idea toda tuya, Javier, gracias por tu idea, gracias por traer REC aquí, gracias en fin, por prestarte para colaborar en investigación. Este trabajo de investigación puede ser súper transgresor, es decir, súper transgresor. Y yo estoy emocionado, la verdad. Pues nada, gracias por dar Y, publicidad al estudio, Miquel. Y ojalá podamos empezar de verdad, ¿no?, con los registros. gracias a ti, gracias a ti. Y como digo también, gracias a mi carrera, gracias a Juan Luis, el director, que ha estado aquí en casa, incluso él ha estado aquí en casa, en mi casa, aquí abajo durmiendo. Y como ves, no somos pocos, pero somos algunos, los científicos, doctores, médicos y demás, que sí que tenemos la mente y el corazón abiertos para expandir la investigación, para hacer una investigación seria de verdad que rompa los paradigmas que ya conocemos. O sea que me alegro mucho de teneros a todos aquí, porque Ricardo también está en el clan, en fin, de verdad estoy muy contento de teneros aquí. La pregunta que tú has hecho, mira, mi sugerencia para gente que empieza de cero con la macrobiótica es empezar con pequeños experimentos. Eso es lo mejor. Es decir, porque la transición es peligrosa cuando forzamos la maquinaria para hacer los cambios y lo hacemos forzando, luego viene la polarización contraria, que es arrastrarnos a eso, a comer fatal, a comer aún peor, a los vicios y demás. Entonces, mi sugerencia es empezar con pequeños experimentos, siempre, experimentos que sean divertidos. A la gente que llega aquí, a la mayoría de gente le digo, mira, mi sugerencia, haz una olla grande de arroz integral, una olla grande para varios días. Son 40 minutos hirviendo. La guardas en la refri y sacas de ahí todos los días y todos los días intentas comer en casi todas las comidas un poco de arroz integral, como si fuera pan. En España tenemos mucho la costumbre del pan, pues te quitas el pan y pones arroz integral. En Ecuador sí que comen mucho arroz para acompañar la comida, lo que pasa es que lo comen blanco. Pues es como la costumbre ecuatoriana acompañar la comida con arroz, pero con arroz integral. Solo ese cambio, solo eso. Y dentro de unas semanas hablamos. Y cuando hacen el cambio,
quieren más cambios, porque notan los efectos, notan los beneficios, con lo cual ya viene el siguiente paso. Y entonces, ¿qué puedo hacer para...? Porque aún tengo ahora tengo la digestión mejor, voy mejor al baño, pero aún me siento cansado después de comer y es cuando yo empiezo. Bueno, pues, ¿por qué no empezamos a rebajar las carnes, los dulces? Porque si rebajas un polo, un extremo, rebajas también el opuesto. Lo que no puedes es rebajar la carne sin rebajar el dulce, porque si tú rebajas la carne pero no rebajas el dulce te va a estirar hacia la carne o viceversa. Entonces, ¿por qué no rebajamos un poco de carne y un poco de dulce, un poco de extremos? Y cambiamos por, en lugar de dulce, pues calabaza asada, manzana asada, y en lugar de carne, pues pescado. Siguiente paso, ya tenemos un paso más. Y así, con pequeños experimentos, la gente va haciendo suya esta alimentación. Yo, por ejemplo, nunca tuve la intención de dejarme el alcohol. Me lo dejé hace como 15 años. Nunca hubo en mí esa intención. Nunca me senté conmigo mismo y me dije, Micael, debes dejar el alcohol. No, no era alcohólico, ¿vale? Pero tomaba los fines de semana y entre semana una copita de vino para acompañar la comida. Sin embargo, la alimentación macrobiótica me llevó naturalmente a eso. Hubo un momento en que notaba el efecto perjudicial del alcohol. Y como la macrobiótica me llevaba a un nivel de bienestar muy elevado y cuando tomaba alcohol me lo rebajaba, dije, no, tú no me vas a rebajar este nivel de bienestar. Me quité el alcohol de forma totalmente natural, sin esfuerzo. Entonces, la clave es hacer experimentos, hacer pequeñas pruebas desde el juego. Jugar a probar, es decir, hacer un juego de pruebas. Pruebo a quitarme esto y añadir lo otro. Pruebo a cambiar esto por lo otro. Y miro con el tiempo qué pasa. Y si veo que me sienta bien, yo mismo me lo voy a quedar. Yo no voy a hacer una marcha atrás. Y voy a ver cuál es el siguiente juego que me voy a plantear. Y es como debería vivirse la vida. Esto lo podemos extrapolar a mucho más allá de lo que es la macrobiótica. La vida debería vivirse así, como un juego. Es decir, juego cambiar cosas en mi vida desde el juego, no desde forzar, no desde el esfuerzo, no desde lo que la mente pide, no desde la tiranía de la mente, sino desde el juego. Es decir, voy a experimentar a ver qué pasa si en mi vida ahora cambio esto. Yo, por ejemplo, termino ya, me di cuenta hace un tiempo que me forzaba demasiado a hacer deporte, me forzaba y entonces muchas veces terminaba el día estresado ya incluso por el deporte. Dije, pues voy a probar a ver qué pasa si un día que estoy muy estresado y alterado, en lugar de hacer deporte, ese día hago yoga. Pues oye, genial. Ese día, en lugar de hacer deporte, hacer saco de boxeo o hacer artes marciales, hacía yoga y me sentía fenomenal. Entonces, vivir la vida como un juego para todo. No sé si es eso, Javier, lo que querías. Totalmente. Muchísimas gracias. Me lo has dejado muy claro. Gracias a ti, gracias a ti. Y perdón, Monse, Monse, te respondo. Mira, Monse, cada dieta, o sea, esto es muy corto lo que te voy a explicar, no te preocupes. Mira, cada cáncer tiene su origen, ¿de acuerdo? Muchos cánceres que hemos tratado en casa tienen su origen en lo emocional. Muchos. Tuvimos una mujer con cáncer terminal que le suspendieron los tratamientos y SIDA, cáncer terminal y SIDA. No podía ni articular una palabra, no podía hablar, estaba blanca como el papel de fumar, blanca como un yonki. La empezamos a tratar con alimentación macrobiótica, pero también con medicina tradicional americana. Y empezó a mejorar hasta el punto de que le salió color en la cara, empezó a hacer chistes, le mejoró mucho su nivel de vida, empezó a reírse, es decir, estaba saliendo del apuro, ¿no? Y su hermano, que era enfermero, convenció a los doctores para que le dieran un tratamiento porque le habían dado de baja y le aprobaron a los 3 meses el inmunosupresor. Pues bueno, como su cáncer venía del hígado, con el inmunosupresor a los 2 días murió en el hospital, porque el inmunosupresor le atacó el hígado y la mató. No quiero ser un poco crudo para explicar esto. Nosotros tuvimos un gran vínculo emocional con esta mujer, un gran vínculo emocional, y para nosotros fue un shock. Es decir, nosotros esto lo pasamos, para nosotros fue un shock, ¿vale? Solo lo dejo caer y ya está. Pero de ahí lo que sí que vimos, y lo vimos muy claro, es que una persona que le habían suspendido los tratamientos, que no podía ni hablar, que no podía ni articular una frase, que estaba blanca como el papel de fumar, empezó a ganar peso, se le puso color en la cara y empezó a reírse y a contar chistes. Y venía aquí a contarnos chistes. Es decir, nosotros la vimos sanar. Lo que no podemos decir es, oye, sanó y se curó del todo, porque por desgracia con el tratamiento inmunosupresor murió en el hospital. Entonces, pero la raíz de su problema era emocional. La raíz de su problema, aunque ella tomó una alimentación macrobiótica muy estricta, era emocional. Eh,
de mama muchas veces es un componente emocional. Monse, de mama, y te lo digo por experiencia, he tenido aquí varios pacientes de mama, muchas veces es tema emocional. Y en casi todos los casos, no digo todos, les ha faltado, amor y amor, más que amor, afecto en la infancia. Muchas veces, falta de afecto en la infancia, muchas veces. ¿Vale? Entonces, en estos casos, yo lo que sugeriría es, para pacientes de cáncer, yo a todos les sugeriría una dieta macrobiótica número 7 durante 10 días. A todos. A no ser que estén muy débiles por la quimio. Es decir, 10 días de arroz integral con aceite y sal o con un poco de gomasio, que es mejor, que es sésamo tostado con sal. Solo eso, un poco de té bancha o kukicha, que esté sin teína o agua, y como mucho un poquito de sopa de cebolla con miso. Solo eso durante 10 días. Eso se lo sugiero a toda la gente que tenga cáncer porque va a depurar y descargar un montón. Y después de eso, habría que ver específicamente qué cáncer hay, pero si no sabemos, perdón, si no sabemos concretamente, en tu caso sí que lo sabemos, ¿no? Concretamente el cáncer, qué origen tiene, yo iría a una dieta estándar. Es decir, haría una dieta de 10 días, de dieta número 7 de 10 días, y luego pasaría a una dieta número 3, pero muy estricta, es decir, sin solanáceas de ningún tipo, papa, berenjena, camote, tomate ni pimiento, papa, berenjena, camote, tomate ni pimiento, y ningún tipo de harina. Es decir, una dieta macrobiótica y sin pescado ni legumbres, es decir, perdón, sin pescado ni marisco, solo con legumbres. ¿Vale? Es decir, arroz integral, legumbres y vegetales. Yo haría solo eso hasta que la persona salga del apuro. Y ya está. Es decir, 10 días, dieta macrobiótica estándar, arroz integral con gomasio y sopa de cebolla y miso, 10 días así. Y luego continuar con la dieta número 3, basada en legumbres, basada en vegetales, excluyendo las solanáceas, basada en arroz integral, mucho arroz integral, hasta que se salga del apuro. Cuando se salga del apuro, cuando la persona ya esté bien, pues ya puede introducir el pescado, ya puede introducir los mariscos, ya puede comer un poco de pan, ya puede comer cosas que se salgan un poco, algo de tomate, cosas que se salgan un poco de la dieta, ¿vale? ¿Está claro, Montserrat? Genial. Igualmente, en nuestro Instagram, en mi Instagram está mi contacto y hacemos asesoría macrobiótica también para la gente. ¿Alguna pregunta más, compañeros y compañeras? Pues nada, reitero mi agradecimiento. Gracias de verdad por estar aquí, gracias de corazón. Tenéis mi Instagram, tenéis mi contacto, cualquier cosa que necesitéis. Aquí estamos para servir y gracias por tomaros un ratito de este sábado para estar aquí conmigo. Gracias de verdad. Gracias, Doctor Valentín. Blasco, buen día. Muchas gracias. Interesante todo lo que nos ha comentado acá, los resultados de su investigación. Definitivamente es un punto de inicio y sí se necesita hacer más estudios para evaluar los efectos a largo plazo de la dieta macrobiótica, los efectos directos en la salud, su eficacia en la prevención o el tratamiento de enfermedades, ¿no? Y la recomendación que entiendo usted la ha hecho para quienes deseen adoptar este nuevo estilo de vida tan favorable, que lo hagan bajo supervisión de un profesional, definitivamente, para que aseguren que su dieta en alimentación sea equilibrada, sea adecuada, de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas que tomemos esta decisión. Muchas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros los resultados de su investigación, y lo esperamos para futuros proyectos de investigación. Buen día. Muchas gracias a vosotros y vosotras. En breve os daré una idea de unos proyectos que llevamos ya en marcha, también de investigación, también con Jesús García, el que hemos publicado de la macrobiótica y la medicina tradicional americana. Ya os haré saber lo que estamos moviendo. Muchas gracias. Gracias de corazón Excelente, por vuestro doctor. apoyo. Un gusto. Buen día. Gracias. Gracias a todos y a todas. Un fuerte abrazo, Miquel. Gracias a todos y a todas. Gracias.